a los pronósticos y las teorías los cambios bruscos en factores políticos y económicos, como el que golpea a México hoy en día, y cómo se piensa resolver este problema? Eso realmente depende de la compañía, la industria y de muchos otros factores. Siempre vamos a tener este tipo de problemas políticos y influencias políticas. Tendremos aquí también en Estados Unidos este tipo de problemas. Pero mientras tengamos una visión y una meta y sepamos claramente lo que queremos lograr, entonces tenemos que superar esos obstáculos. Gracias, señor Wolf. Una pregunta más. Esta viene de Tula Tepeji de Allende Hidalgo. Nos corrigen, viene de Nezahualcóyotl. Sí, adelante. Sí, un momentito, le voy a pasar a la licenciada Manuela Montaño. Tecnológico de Tijuana. La pregunta es, ¿hay alguna experiencia de la aplicación de la reingeniería en países en desarrollo? Sí, en la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, y el proceso que estamos aplicando es un proceso médico, y observamos el proceso actual de la fabricación de dispositivos médicos, aparatos médicos, y la tasa de producción era bastante alta, de 100,000 al mes, y al fin de los 6 meses habíamos rediseñado todo el proceso y la productividad subió de un 30 a 40%, y la calidad y los defectos de calidad bajaron en un 70%. El proceso fue muy aceptado por todos los expertos y los trabajadores de planta. Fue una situación de ganancia para todos. Ahora nos llaman de la capital mexicana, de la Comisión Federal de Electricidad, Auditorio Atoyac, México, Distrito Federal. Siga usted. Lo escuchamos. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algunas empresas en Estados Unidos que ya estén aplicando reingeniería? ¿Algunas técnicas de reingeniería? Una de las principales empresas que está haciendo esto, por supuesto, es la Ford, la compañía Ford, y yo la puse de ejemplo en cuanto al sistema de compra, pero también hay otras compañías que lo están haciendo. Algunas de las compañías líderes, especialmente en la industria de espacial, por ejemplo, también en las industrias de fabricación de dispositivos médicos, son industrias muy grandes y que están aplicando estos procesos. La siguiente llamada nos llega de Paraguay, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Asunción, Paraguay. Adelante. Adelante, Asunción. Bueno, mientras nos llega la llamada, vamos a atender otra que nos llegó vía fax. Este viene del Instituto Tecnológico de Tustepec, en Oaxaca. Dice, ¿en qué medida es más difícil aplicar el procedimiento de reingeniería en una organización de servicios como un banco o una universidad? Creo que la oportunidad en las industrias de servicios son más intensas de lo que existen en las industrias de fabricación. La productividad en las industrias de servicio no se ha mantenido al mismo nivel que las otras. No tenemos las complejidades en las industrias de servicios que hay en las de fabricación. Por ejemplo, se puede hablar de maquinaria, de herramientas, etcétera. La interacción entre los departamentos de ingeniería y los demás. Pero en la industria de servicios ahí tenemos trabajadores, empleados muy altamente calificados que pueden hacer cambios mucho más rápidos y tienen más flexibilidad en ese aspecto que en las industrias de fabricación. Esta pregunta nos llega del Centro de Estudios Universitarios Veracruz, Univer, en Guadalajara, Jalisco. Siga usted, lo escuchamos. Sí, bueno, ¿qué papel se asigna a la estimación de costos en las compañías de producción de software, en donde la producción depende de las necesidades específicas de cada uno de los clientes? Los costos de implementar el TQM, por lo general empezamos con la visión estratégica. Nosotros sabemos lo que la compañía quiere ser y lograr.
tenemos programas que adoptan algunas de estas cualidades de estas iniciativas, ya sea TQM o BPR, y luego hacemos un presupuesto por un periodo de 2 años. Y por supuesto, para hacer eso tenemos que establecer un programa que sea hecho a la medida del cliente, pero en general la gente no debe asustarse de un programa, de un proceso de TQM, porque los costos son muy razonables comparado con las ganancias y las utilidades que se van a derivar de esto. También se hace un programa de las tecnologías que se deben adoptar. Tenemos otro participante, nos llama de Tula de Allende Hidalgo, de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Siga usted. Sí. Una planta de Nissan en México aplica Just in Time, TQM y BPR. Sin embargo, tiene que hacer paros técnicos porque sus proveedores no le están surtiendo. A juicio de usted, ¿qué fue lo que le falló a Nissan? El TQM es un proceso continuo. La gente puede esperar recibir los resultados finales al final del primer año, y en el segundo año ya están a otro nivel, y el tercer año ya están jugando a otro nivel completamente distinto. En algunos de estas etapas hay que bregar con los proveedores. En Estados Unidos hay programas para mejorar a los proveedores y trabajan con los proveedores muy de cerca, pero por supuesto estas técnicas se pueden aplicar principalmente a los proveedores más importantes, así que por eso es necesario que ellos también se incorporen durante la vida de la corporación, pero a veces hay 5 o 6 por compañía, pero esto podría incorporarse a todo el proceso de TQM. Gracias, señor Wolf. Ahora sí parece que tenemos en la línea a Paraguay, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Lo escuchamos. Buenos días. Sí, una pregunta del señor Guillermo Borrego, de Qualitech. Si pudiera, por favor, el experto ampliar el concepto de la relación existente entre el sistema de valores y el BPR, y la relación entre el BPR y el enfoque de sistemas. Sistema de valores. El sistema de valores es una consideración muy importante en el BPR. ¿Cuántos de nosotros en esta compañía han establecido un proyecto de cambio y lo ha introducido y no ha tenido el apoyo que tenía que tener de parte de las personas del caso, y luego volvemos a lo antiguo precisamente porque no logramos llegar adelante? Por eso es que hay que cambiar incluso las normas de la compañía, y hay un proceso. La forma de hacerlo es darle responsabilidad y facultad a los encargados. Es muy importante entender que hay que ir construyendo a partir de la identificación de problemas, de las posibles soluciones, y luego pasar del punto A al punto B, y qué es lo que debemos hacer. Tenemos una nueva participación del Instituto Tecnológico de Tuxtepec en Oaxaca. Bienvenido, le escuchamos. Siga, Oaxaca. Sí. Le escuchamos, por favor. Bueno, nuestra pregunta es, ¿cómo provocar la necesidad del cambio entre los integrantes de una empresa? ¿La ingeniería te pueden... Eso sí que es un reto y es una pregunta excelente. El cambio realmente tiene que empezar desde arriba. No se puede esperar que la gente de una empresa quiera hacer un cambio a menos que entienda de qué se trata. Lo que hacemos por lo general es que tenemos un seminario de 1 o 2 días para que los que toman las decisiones en la compañía entiendan de qué se trata, y luego explicamos el proceso, y después de haber escuchado con mucho detenimiento sobre las metas, y luego hacemos un programa especial para ellos, y a partir de este momento nos vamos por 1 o 2 semanas y los dejamos a ellos discutir el asunto y decidir qué es lo que quieren hacer. Pero una vez que ellos deciden hacerlo, entonces tenemos el programa y luego procedemos con el proceso. Una de las cosas que tenemos con estos programas de entrenamiento es que no son conceptos ficticios, sino que al final de la 4ª, 5ª o 6ª semana, lo que ya hemos logrado es formar un equipo. Nos interesamos en los resultados finales, somos pragmáticos, y lo que queremos es lograr que se resuelvan los problemas importantes de la empresa
que lo resuelvan los mismos empleados de la compañía a través de todo este proceso. Tenemos vía fax la participación de Panamá. Bienvenidos a este videoconferencia. La pregunta de la Universidad Tecnológica de Panamá en Panamá es: ¿cuál es la experiencia a nivel de gobierno en los Estados Unidos en la aplicación de reingeniería y el TQM? Como ustedes lo saben, el presidente Clinton y el vicepresidente han decidido realmente instalar este proceso de TQM en el gobierno aquí, y el presidente espera de esta manera reducir los gastos del gobierno aplicando este TQM. Este es un proceso muy interesante. Hay muchísimos ejemplos, entre otros el de la oficina de correos, donde se está implementando este tipo de programa. Damos participación ahora a la Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Centro, en Tampico, Tamaulipas. Le escuchamos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué problemática principal se presenta al iniciar la reingeniería en una organización con los procesos en uso, ya que las organizaciones no se pueden parar? Gracias. Bueno, los problemas que tenemos en primer lugar es el del compromiso, la dedicación. Una vez que iniciamos un programa de estos, tenemos que comprometernos a hacer el cambio. También debe haber otro tema que es el del liderazgo, y debe haber líderes en la empresa, y en el proceso del cambio la gente se siente amenazada por estos cambios e insegura. Así que lo que hay que hacer es comunicar mucho más para que la gente entienda exactamente lo que está pasando, para que no tengan miedo y para que no se sientan amenazados ni inseguros. Nos envían la pregunta ahora de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, vía telefónica. Siga usted, le escuchamos. Adelante, Tamaulipas. Bueno, parece que la línea telefónica se ha cortado. Vamos a Tamaulipas, Saltillo. Bienvenido, Saltillo, adelante. Buenos días, hablo del Instituto Tecnológico de Saltillo y la pregunta es: ¿qué efectos de índole social produce la implementación de la reingeniería? Y si los hay, ¿cómo se contrarrestan? Como le había mencionado en la presentación, tenemos tanta gente en nuestras empresas que realmente están haciendo un trabajo muy aburrido, así que lo que vemos en cuanto a la gente, a los empleados, lo que ellos sienten y piensan es que este es un proceso mucho más interesante en el que se debe participar, y yo veo de qué manera estoy contribuyendo a la empresa y realmente estoy utilizando mi memoria y mis cualidades, y por supuesto lo que nos interesa hacer es elevar el nivel de vida de todos nuestros empleados, de nuestra gente, y muchos factores son económicos. Va a haber ciertos problemas y al elevar la productividad probablemente habrán cambios de quién tiene qué puesto y qué responsabilidades, pero en general la mayoría de las empresas líderes en general, por ejemplo en Estados Unidos, de Harley Davidson en Estados Unidos, cuando durante un cierto tiempo se aplican estas técnicas, el negocio sube, aumenta, y la gente incluso es promovida a mejores puestos de trabajo. Pero esto de aquí es lo que tiene que con lo que tiene que bregar la gerencia de la empresa. La siguiente participación es de Guadalajara, Jalisco, de Calidad Integral Centro de Capacitación. ¿Le escuchamos? Bueno. Sí, lo escuchamos, siga. Sí, señor, quiero hacerle una pregunta a George B. Wolf. La pregunta es: ¿podría BPR y TQM funcionar en una compañía que ha estado enfocándose hacia justo a tiempo y a la teoría de restricciones del Dr. Eli Goldratt? Sí, todas estas cosas son técnicas nuevas para el cambio. La BPR, GIT, TQM, justo a tiempo es el JIT.
En particular, esto de justo a tiempo, yo lo conozco bien porque se lo he instalado en varias compañías. Realmente, el proceso de justo a tiempo que usted menciona, menciona cambios continuos, mejoras continuas, eliminación de desperdicios, de gastos inútiles, y todo esto son la resolución de problemas en todos estos métodos, todas estas técnicas son partes de los procesos de BPR y TQM. Lo que también estamos diciendo aquí es que los empleados deben conocer estos procesos, estar familiarizados con ellos, y así cuando están en un equipo de BPR que se mueve tan rápido y que obtiene resultados tan rápidamente, ellos deben poder utilizar y aplicar todas estas técnicas para lograr los resultados deseados. La siguiente pregunta nos llega de Reforma Tabasco, viene de Petróleos Mexicanos, región sur. ¿Lo escuchamos? Adelante. Parece que no hay nadie en la línea. Vamos a pasar una de fax que nos llegó de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, Facultad de Veterinaria. Dice, ¿es posible aplicar el TQM a una institución tal como un departamento dentro de una universidad? Sí, se puede hacer esto, y esto se lo está haciendo actualmente. Por ejemplo, en la Universidad de Alabama, ellos fueron una de las primeras universidades en nuestro país que aplicó el proceso de TQM en el Departamento de Administración, y reunieron a los profesores, hablaron sobre la situación actual y de la competencia que había en las escuelas de negocios en Estados Unidos, y entonces se dieron cuenta de que tenían que rehacer todo su programa. Les tomó tiempo, tal vez un poco más de lo que ellos esperaban, un poco más de un año, pero el nuevo pensum universitario ya está listo, y ellos se han constituido en ejemplo para el resto de las universidades. Tenemos en la línea telefónica a un representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo escuchamos. Sí, gracias. Sí, del Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hay una inquietud con respecto al proceso de reingeniería. Yo creo que lo aceptamos, que es parte de abandonar el mundo de Adam Smith con sus principios, y es muy bueno la reingeniería. Ahora, repito, la inquietud es ¿dónde quedan los procesos sociales y humanos? O sea, ¿qué pasa con esa gente? Se trata de acortar y achatar los organigramas y las estructuras, y toda esa gente, ¿qué va a pasar? ¿Sí? A medida que elevamos la productividad de nuestra empresa, entonces en esencia lo que estamos elevando también son las posibilidades de vender más y crear más trabajos. Por ejemplo, en el condado Orange, aquí en California, hemos pasado por una recesión económica en la industria del espacial, pero las economías son muy vibrantes y van creciendo cada vez más. Entonces, en cuanto al aspecto social de la gente, lo que hay que hacer es reinventar a la gente. Hay muchos programas también que si una persona queda sin trabajo, entonces puede volver, y necesitamos definitivamente gente muy calificada. Así que lo que hacemos es invertir en ellos para que ellos puedan pasar de lo que sabían a un trabajo de alta tecnología. Así que hay formas de tratar este problema. Retornamos ahora al continente suramericano de Paraguay, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En Asunción, adelante, lo escuchamos. Siga, Paraguay. Una pregunta de un participante de la cervecería paraguaya. ¿Se puede considerar reingeniería a la tercerización de algunas de las etapas del proceso de fabricación, considerando que se mejora la calidad y se reduce el costo? Sí se puede, pero la reingeniería es mucho más intensiva. No es mejora continua, es mucho más intenso. Es sentarse a analizar el proceso, podría ser cualquier proceso, y debemos preguntarnos cómo podemos mejorar el proceso, cuáles son las últimas tecnologías que podríamos aplicar, cuáles son las restricciones de la empresa en cuanto al equipo de capital, y vemos exactamente qué es lo que queremos obtener con el proceso, y luego encontrar lo último en tecnología y las técnicas de control para poder lograr lo que podemos por lo que nosotros introducimos. Puede ser nuestra inversión en personas o en equipos, y de esta manera mejorar hasta la empresa en todo sentido. Damos la bienvenida ahora a Ecuador a esta sesión interactiva de la Universidad de San Francisco de Quito. Viene la siguiente participación. Adelante. Bueno, parece que nos ha llegado la pregunta vía fax. Dice, ¿es posible integrar Kaizen con reingeniería de procesos?
Integrate what? Kaizen. Oh, Kaizen. Kaizen, yeah. Yes. Oh, yes. Kaizen es el proceso de mejora continua. Aun cuando hacemos una reingeniería de un proceso y tenemos éxito en hacerlo, no necesariamente lo congela en el tiempo. Lo que tratamos de hacer es implementar este proceso de Kaizen. Siempre hay que mejorar, siempre hay que mejorar. La siguiente participación de Puerto Vallarta, Jalisco. La pregunta viene del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos. Señor, la pregunta es, ¿cómo se evalúan los costos de calidad a partir de la reingeniería y cómo se adaptarían a las empresas hoteleras? Esta es una pregunta muy interesante. Mi hijo trabaja en una industria hotelera actualmente y están implementando el TQM. Usted mencionó el costo de calidad. Estoy seguro de que la persona que hizo esa pregunta conoce muy bien este tema, que como usted sabe no específicamente se muestra o se enseña en nuestras técnicas de contabilidad tradicionales. Es importante saber cuáles son los desperdicios que tenemos en nuestras empresas, sean en los cuartos de los hoteles o en los servicios que damos. Tenemos un problema. Si es que el costo de calidad está establecido y se sabe dónde está el desperdicio, entonces se puede utilizar eso como un identificador para la reingeniería de los procesos de negocios. En una empresa nos sorprendió muchísimo que una pequeña compañía que tenía $50,000 en ventas nada más, en cambio tenía unos gastos extraordinarios, unos desperdicios astronómicos. Así que las personas se reunieron y los directivos lograron eliminar ese desperdicio y se logró hacer esto por la reingeniería de procesos. Damos paso ahora al Instituto Tecnológico de Toluca, en Toluca, Estado de México. Bienvenido. Gracias. El Instituto Tecnológico de Toluca quiere hacer la siguiente pregunta. Si se aplica en la mayoría de las empresas la reingeniería, ¿qué posibilidades podría existir para salir de la crisis económica? Bueno, hay que analizar cuáles son las crisis económicas, cuál es la causa de la crisis económica. Y en todos nuestros países lo que tratamos de hacer es elevar el nivel de vida de la gente, así que si podemos hacernos más competitivos para vender más, entonces podemos contratar a más gente. Así que todo esto es muy bueno. Muchos de los problemas que tenemos en nuestros países son problemas económicos y si podemos ser más competitivos, entonces podemos hacer una contribución para solucionar estos problemas. Damos la bienvenida ahora a Tecate, Baja California, a esta televideoconferencia del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Adelante, Tecate. Bueno, entonces, marque el 8165. Bueno, parece que tenemos problemas en la línea, entonces Tecate no está listo. Sí, Tecate, lo escuchamos. Tecate. Bueno, parece que se cortó la línea. De todas maneras, vamos a dar paso a un fax que nos enviaron de la Organización de Estados Americanos en Washington. Dice, el estilo de trabajo y de toma de decisiones en América Latina es muy diferente a los Estados Unidos y Canadá. ¿En qué medida puede hablarse de un enfoque latinoamericano de reingeniería? Todos nuestros países tienen distintas culturas y así es, efectivamente, que tenemos distintos estilos de administración, pero de lo que se trata es de algo universal aquí entre todos los pueblos. Tenemos nosotros que hacer ciertas adaptaciones según sea el país en que trabajamos, pero piensen ustedes todas las cosas que hemos prestado de Japón, por ejemplo, en cuanto a sistemas de administración. Hemos tenido que aprender exactamente cómo hacer una administración por consenso en nuestro país y adaptarnos. Pero lo importante es que cuando la gente quiere trabajar bien y tiene la disposición y la voluntad de hacer las cosas bien, entonces en base a haciendo ese llamado y apelando a ese instinto básico del buen trabajador, entonces es fácil hacer los ajustes para adaptarse a las diferencias culturales en los distintos países. Tenemos otro participante, este viene de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji en Tula de Allende, Hidalgo. Lo escuchamos. Gracias. En base a su experiencia con la Ford, ¿cuánto tiempo le tomaría a una empresa implementar el TQM y en cuánto tiempo se empezarían a ver los resultados?
Para contestarle esa pregunta, veamos el tamaño primero de la empresa. Tomemos primero una compañía de unas 300 personas, que sea un lugar con 300 empleados, una localidad. Entonces lo que hacemos es que tomamos este proceso TQM, los entrenamos en todas estas técnicas, justo a tiempo, etcétera, y entonces impartimos estas técnicas a todo al conglomerado de empleados de tal vez 500 personas de la empresa. Podríamos hacer varios al día, varias sesiones al día y luego unas 25 semanas, y depende del el tiempo del tamaño de la empresa. Bienvenido ahora a la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Habla Pamela Zanata de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con dos preguntas. La primera, en una empresa de procesos múltiples como una industria de alimentos, ¿cuál sería la fase inicial para la aplicación de un programa de reingeniería? Y la segunda, si no es más caro pagar a proveedores sus productos al contado en lugar de pedir crédito para su pago. Gracias por su atención. La industria de procesos múltiples, la industria de alimentos. Una vez que pasamos por la evaluación inicial de la empresa y una vez que ellos saben cuáles son sus metas y una vez que tienen idea de por dónde está el desperdicio y la oportunidad que tienen para adelantarse frente a la competencia, entonces ahí podemos concentrarnos en el proceso. Esto podría tomar, depende del proceso mismo, las nuevas tecnologías que tengan a su disposición para mejorar el proceso. Y en cuanto al tiempo que puede tomar, es realmente difícil, depende de la complejidad del proceso, de si tienen o no recursos internos para ayudar el proceso, etcétera. Tenemos otro participante en esta oportunidad, viene de el Instituto Tecnológico de Tehuacán, Puebla. Bienvenido. Sí, buenos días. Habla la ingeniera Aurora Cuautle. La pregunta es, ¿qué nos dice la reingeniería acerca del diseño prospectivo para disminuir la velocidad de obsolescencia de los productos? ¿Qué tiene que ver la reingeniería para afectar la obsolescencia de un producto o proceso? Bueno, ciertamente lo que hace es que actualiza el proceso con el benchmarking de un mejor producto en el mundo. Por ejemplo, para hacer un buen trabajo tendríamos que ir a investigar cuál es esta compañía que tiene este proceso, cómo lo está haciendo y qué es lo que han hecho. Y entonces tratamos de hacer que nuestro proceso se equipare a eso. Pero al mismo tiempo que se hace este proceso de reingeniería, estamos instituyendo la idea de mejora continua. No estamos encerrando un proceso en una situación específica de enero del 95, sino que las personas envueltas en este proceso ya tienen la responsabilidad y la facultad de mejorar y actualizar cada vez el proceso. Tenemos situaciones en las que ponemos a la gente en un proceso. Ellos no tienen idea de lo que está pasando porque ellos solamente se enfocan en una tarea y no tienen idea de lo que ocurre en el resto del mundo. Y de repente vienen todos estos cambios tan dramáticos que vienen y tenemos que cambiar nosotros radicalmente también nuestro proceso. Entonces hay que, por eso, continuamente mejorar al personal y a darles técnicas y hacer los cambios incrementales día a día, mes a mes, semana a semana y año a año para mantenernos actualizados gradualmente. Otra participación vía fax, viene de Cobaes, Colegio de Bachilleres en Culiacán, Sinaloa, dice: ¿no es demasiado drástico el enfoque de reingeniería para las organizaciones públicas cuyas estructuras son establecidas muchas veces por leyes y reglamentos? Tenemos, por supuesto, esta situación todo el tiempo. Es recurrente en Estados Unidos. Lo que se me viene a la mente es, hablemos de industrias reguladas. Bueno, estoy hablando de las empresas de dispositivos médicos que están reguladas federalmente y luego la industria espacial. Estas industrias sí tienen problemas en hacer cambios por las regulaciones a las que están sujetas, pero como el gobierno está trabajando desde el punto de vista de ellas, entonces tenemos que ser más eficientes en lo que hacemos y porque los proveedores también en estos ambientes regulados también trabajan. Y ahora nos cuestionamos
y hacemos preguntas que debimos habernos planteado hace años. Hay muchas cosas que cambian ahora. Otra pregunta, esta nos llega del Instituto Tecnológico Apatzingán en Apatzingán, Michoacán. Ay, sí. Siga usted. Sí, muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Queremos hacer 4 preguntas. La primera de ellas es, cuando ya se aplica TQM, ¿puede aplicarse a la vez BPR? ¿Y qué problemática se puede presentar? Gracias. Si ya se ha aplicado el TQM y si la gente realmente entiende de qué se trata, de que hay una mejora continua, etcétera, si han recibido entrenamiento en la resolución de problemas sistemática y todas las demás técnicas, entonces están bien armados para poder abordar estos problemas. Y por supuesto tenemos un comité de liderazgo de este proceso que puede monitorar los procesos de la compañía y que son los que tienen la primera responsabilidad. Mi recomendación sería hacer que se entrene al personal general de la empresa y que luego se asuma el proceso BPR. Tenemos otra pregunta vía fax de la Comisión.